Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros este cilindro que viene etiquetado como MAPO, M-A-P-O. Aquí pone First Norma. Es un cilindro que me envía mi amigo Tumay desde Suiza. Muchísimas gracias, Tumay. Como veis, está en su blister original, está sin abrir. Me da pena abrirlo, pero parece fabricado en Chequia, puede ser. Da la impresión de ser un clon de un Cava 8, algo muy similar, formato como veis, perfil suizo, y lo que vamos a hacer va a ser abrir el paquete e intentar ganzuarlo directamente del paquete. Para poder desmontarlo habría que taladrar esta chapa, no sé si merecerá la pena. Si eso tendré que hacer un corte, evidentemente, ir a taladrarlo y volver. Pero como os digo, no sé si merecerá la pena. Lo que vamos a hacer ahora... Lo que vamos a hacer ahora va a ser abrir el paquete. Vamos a ver cómo podemos poner esto para que luego lo traslademos fácilmente al aprieto. Vamos a abrir el paquete. Vamos a ver por aquí. Vamos a sacar el cilindro y vamos a intentar ganzuarlo, a ver cómo se comporta. Ya os digo que el desmontaje tendría que hacer un parón. No voy a probar las llaves ni nada, las vamos a dejar ahí. Luego las probaremos. El cilindro iría colocado en la puerta así, fijaros cómo brilla. Está completamente nuevo. No tenemos costumbre de poder ganzuar cilindros así completamente nuevos. Queda la leva ahí, yo creo que tendrá margen suficiente para moverse. Podemos intentar ganzuarlo en ese sentido, que tiene más margen. Vamos a ver que recoloque todo. Vamos a ver ahí. Quizás sea mejor aquí. Sí, lo voy a poner así. Y voy a intentarlo con esta ganzúa. Esta es una pry-bar de 2 milímetros de Lockmaster y esta ganzúa es la que utilizo habitualmente con los Cava 8. Es una ganzúa casera de pala triangular hecha para Cava Expert, pero que me suele ir bien con estos. Vamos allá, vamos con tensión media a ver cómo se comporta. Primero de la izquierda un clic, segundo, el segundo ha hecho un ligero clic, tercero un clic, vamos a ver cuarto un clic, tercero al salir de nuevo. Esta posición es mucho más incómoda para mí. Segundo no pide. Vamos, voy a tocar, no me gusta tocar los del otro lado, prefiero no mezclar filas, pero es que no me dejan pasar, están muy duros. Primero de la derecha he hecho un muy buen clic y un movimiento en el rotor. Cuarto de la derecha un muy buen clic y un movimiento. Segundo, vamos a ver este tercero. Tercero un buen clic. Cuarto parece colocado. Segundo, tercero. He disminuido mucho la tensión porque si no me quedaba sin tacto. Segundo de nuevo, tercero de nuevo. El tema es que quizás los esté pasando si están biselados. Bien, los de la derecha ya no dan feedback. Volvemos a los de la izquierda. Un clic en el primero. Este segundo da un feedback equívoco. Tercero un clic. Cuarto un muy buen clic. Vamos a ver si este segundo se va aclarando. No lo tengo nada claro ese segundo. No sé si pide o no. Está muy duro, pero es muy largo. Es muy largo. Yo creo que está colocado desde el principio y que no tiene margen ninguno para moverse.
Repaso los de la izquierda. Vamos a ver este último. Ahí. He distensionado porque lo estaba pasando. Tercero de la izquierda, un buen clic. Ahora al distensionar se han caído algunos. Segundo, tercero, primero, segundo. Y volvemos a los de la derecha. Este segundo de la derecha ahora se le nota mejor. Yo creo que lo he pasado tanteándolo al principio. Ahora tiene un comportamiento más lógico, que estaba pasado desde el principio. Eso me hace pensar que puede haber pernos tipo torpedo. Tercero de la izquierda, un clic y un muy buen avance. Vamos a ver. Primero un buen clic. Ahí. Segundo no me atrevo casi a tocarlo. Tercero está. Vuelvo a la derecha, un clic en el primero y un muy buen avance. Clic en el segundo. He de decir que si es un clon del Cava 8 está muy bien hecho. No sé quién lo ha fabricado, pero está muy bien hecho. Se comporta muy bien. Este segundo que vuelve a estar al límite de pasarlo. Cuarto, vamos a ver. Primero de la derecha. Segundo de la derecha. Tercero. Ahí está el cuarto. Era el cuarto al que le faltaba un poquito. El cuarto de la derecha. Ya empezaba a dudar de si habría algún perno, porque no lo he mirado, de si habría algún perno superior, porque no me daban feedback ninguno, pero esta ganzúa es demasiado corta. Si la colocamos así no llegamos a los pernos, hay que inclinarla. Al inclinarla, fijaros, si metemos la ganzúa en esta posición no llega a tocar los pernos. Al inclinarla llega mucho más abajo, lógicamente, pero cuando estamos atrás del todo no puedo inclinarla tanto. Tiene que quedarse más horizontal y no estaba tocando bien el perno. El cuarto debe de ser un perno bastante corto y no lo tocaba bien. Aquí lo tenéis, ganzuado. Ahora la duda que tengo es si desmontarlo o no. Voy a probar la llave. Vamos a ver esa llave. Me da mucha pena estropear. Guardaré el cartón para saber qué cilindro era. Este cilindro lo guardaré en la colección sin ninguna duda. Se ha comportado muy bien. Es la primera apertura, siempre es más fácil que no sea una apertura limpia. He pasado ese segundo sin ninguna duda. Había pasado ese perno y lo había pasado en los primeros compases de la apertura. Vamos a ver, está termosoldado el plástico a la anilla de las llaves. Ahí está. Vamos a ver la llave. Fijaros, pues este debe de ser. Este segundo de aquí. Como veis, es un corte a cero, no, o sea, quiero decir, es un corte máximo. Es un perno que está colocado desde el principio y lo he pasado nada más que con tantearlo. Me ha permitido seguir con la apertura, con lo cual creo que podría ser un perno tipo torpedo. Lo voy a cerrar, ahí está, vamos a probar si funciona. Y lo que voy a hacer ahora va a ser bajar abajo, taladrarlo y vamos a ver qué es lo que tiene dentro este cilindro. Dadme un momento y lo vemos. Hasta ahora. Bueno, ya he taladrado los dos lados. Vamos a ver si podemos desmontarlo y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá, voy a utilizar, son dos hileras, voy a utilizar mejor dos bandejas.
individuales en vez de esta. Ahí está. Vamos a sacar esta chapa, a ver si se deja. En los cava es sencillo sacarla, pero aquí no sé si se va a dejar. Vamos allá. Parece que sí, que mueve. Ahí está. Empezamos a deslizarla. Empezarán a aparecer. Es exactamente igual que el cava 8, el mismo sistema aquí atrás para retener el rotor. Ahí está. Los muelles muy similares. Dejadme que saque todo y vemos qué es lo que llevaba dentro. Vamos allá. Bien, como veis ha sido un poco un desastre porque estoy acostumbrado a los cilindros usados, viejos, que tienen porquería dentro, incluso habitualmente el propietario ha intentado engrasarlo, cosas así para lubricarlo, para que funcione mejor, y lo que ha conseguido es que todo esté pastoso. Y cuando desmonto estos cilindros, Tumay me ha enviado varios cava 8, cava 20, los habéis visto en mi canal. Muchas gracias, Tumay. Cuando los intento desmontar, los pernos no salen, hay que golpear para que salgan. Aquí lo que ha sucedido es que una vez que he quitado la chapa, uno de los muelles ha salido volando, era algo esperable, pero en cuanto he inclinado ligeramente el cilindro, se han caído todos los pernos y contrapernos de uno de los lados. Ahora voy a tener una labor tediosa, vamos a decir, para compensar pernos, contrapernos y localizar su ubicación. Sí que se localiza fácilmente a este segundo, que es extraordinariamente largo, y es el que he pasado. Yo pensé que podía ser tipo torpedo por cómo se ha comportado, pero no, son todos biselados. Este es el típico pitonaje de un cava. Perdón, ahí ha habido un corte, le he dado sin querer al botón equivocado. Un cava 8, como os decía, voy a colocarlo... Esperad, voy a colocarlo más vertical para poder hacer un zoom más eficaz. Ahí. Vamos a ver estos pernos, ahí los tenéis. Típico pitonaje de cava 8, si no lo ha hecho cava lo han imitado bien. Biselados en el extremo. Yo creo que los de cava tienen un biselado más amplio, pero la diferencia es mínima, y los contrapernos veo que tienen biselado, cosa que los de cava no lo tienen tan exagerado. Han hecho una buena versión del cava 8, se ha comportado bien. No sé si tendrá tan buenas tolerancias. En una primera apertura no es sencillo valorar el cilindro completamente, pero me ha gustado la apertura, sin ninguna duda. He cometido un error, he pasado ese segundo, y eso me ha complicado mucho la apertura. Sí que se detectaba desde un principio que ese segundo perno, creo que lo he comentado, estaba duro, daba una sensación equívoca, daba la impresión de que pedía, pero al presionarlo la sensación no era en absoluto la que da un perno que pide y que se va a colocar, sino la de un perno que se va a pasar. Por eso dudaba yo de si presionarlo. Lo presionaba aumentando muchísimo la tensión para tener cierto control sobre su movimiento, pero no me convencía la sensación que daba. Al distensionar el cilindro, entonces todo se ha recompuesto, he tenido que recolocar algunos de la otra hilera, pero este ha pasado a comportarse muy bien y daba una sensación de colocado desde el principio
perfectamente clara. Luego, nada más que con el roce de la ganzúa al circular para colocar los otros, he vuelto a casi pasarlo y volví a dar esa sensación extraña, y afortunadamente este cuarto del lado derecho me ha dado la apertura muy bonito. Ahora buscaré ese muelle que falta, que lo tendré por aquí abajo. Para eso tengo unos imanes que son mis grandes aliados. Bueno, como veis, el cilindro aparenta estar bien fabricado. Por supuesto lo ganzuaré ahora el otro lado, a derecha e izquierda, invirtiendo la posición. Lo he ganzuado en esta posición, que para mí es más desfavorable. Yo tengo más habilidad ganzuando en la otra posición. Eso también puede haber influido. Pero bueno, así es la apertura. He querido hacer la apertura directamente del paquete, creo. Es algo que me reclamáis mucho y que hago cuando puedo, pero tiene que tener sentido no hacerlo por hacerlo, porque lo que pretendo en mis vídeos siempre es que sean didácticos, y para eso se tienen que poder sacar conclusiones de lo que se ve. No tiene que ser un caos. Bueno, ahí lo tenéis. Este Cava 8... Este clon de Cava 8, que es un Mapo, fabricado creo que en Chequia, por lo que viene aquí en la dirección web, pero no estoy seguro. Quizás sea suizo. No, quizás lo han hecho en China. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Quizás lo han hecho en China por lo que viene ahí. Está bien hecho, ¿eh? He de decir que está bien hecho y que da una buena pelea. Muchísimas gracias, Tumai, por este cilindro. Queda en mi colección sin ninguna duda. Y para todos vosotros esta ha sido su apertura. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.